Bienvenidos a su canal de clases de electricidad y electrónica en YouTube. Hola amigos, soy Gustavo Caraballo, de nuevo con ustedes en este canal de clases de electricidad y electrónica. Hoy le voy a hablar de electricidad industrial, comercial y residencial. Específicamente le voy a hablar de los motores monofásicos, muy útiles, realmente bastante útiles. Bien, pero para comenzar esto, para que vean lo que es un motor monofásico de fase partida que se utiliza en las bombas de agua, es uno de los motores que se utilizan de acuerdo para las bombas de agua. Vamos entonces a hacer esta primera parte para que vean esta primera práctica. Este motor consume mucha corriente, por tal motivo no se puede activar a través de un interruptor directamente, se necesita de un contactor para que el contactor active entonces el motor. Bien, tal cual como dije en la introducción, este es un motor de fase partida, es una bomba. Bien, ese es uno de los usos que se le da, es una bomba. Estamos conectando, lo tenemos que activar con un contactor porque con el interruptor él consume mucha corriente. Tenemos acá, estamos simulando. Esta es la señalización. Cuando se utiliza en los tableros, se utiliza ese bombillo de señalización, el azul y el rojo. El rojo indica cuando no está funcionando, es decir, cuando se alimenta, voy a pasar el interruptor para alimentar, el rojo indica que no está funcionando. Bien, cuando se activa el contactor, se activa la carga y se prende el azul. Se prende el rojo, se apaga el rojo y se prende el azul. Activa. Bien, ahí está funcionando entonces el motor. Desactiva. Bien, como vieron, es un motor bastante fuerte, ¿ven? Consume mucha energía, mucha corriente. Por eso que se utiliza un contactor. Pero el motor no se activa directamente así, de esa forma. En un sistema de bombeos de agua necesita que hay varios motores para que no se quede el sistema sin distribución de agua, sin el bombeo de agua, entonces se utilizan varios acoples. Pero hablemos primero de lo que es un motor monofásico de fase partida. Ese motor tiene dos componentes básicos. Uno llamado estator y otro llamado rotor, que es lo que gira. El estator de este motor de fase partida tiene doble embobinado, un devanado llamado de arranque y otro devanado llamado de mantenimiento o trabajo. La característica de esto es lo que están viendo. El diagrama que ustedes están viendo ahorita es un diagrama pictórico, ¿de acuerdo? Y también están viendo el diagrama esquemático de cómo está conectado eléctricamente. Este tipo de motor, entonces, cuando se energizan ambas bobinas, la de devanado de arranque y el devanado de mantenimiento, se energizan al mismo tiempo. Pero a través de un switch centrífugo, se separa, cuando el rotor llega a su velocidad nominal de rotación, se separa de la línea. Lo separan de la línea, para que entonces el de mantenimiento o trabajo siga su funcionamiento y siga creando el campo magnético. Porque un motor trabaja por inducción-repulsión. Dos campos magnéticos, de acuerdo, de polos iguales se repelen o de polos desiguales se atraen. Por eso es atracción-repulsión. Por eso es que gira el rotor. Más adelante le explicaré sobre eso en otros programas, en otros videos. Bien, pero hoy entonces estamos hablando de este motor monofásico. Veamos lo siguiente. Vamos ahora a conectarlo. En el sistema como tal lo vamos a conectar. Y vamos entonces a colocarle un sobrecorriente, el mal llamado relé térmico. Porque todo motor, si va a instalar un motor, todo motor necesita de un relé térmico, como se le dice, pero realmente el nombre de él es sobrecorriente, porque él no trabaja por temperatura. Se gradúa en función a la corriente de consumo que va a tener el rotor cuando él es bloqueado. O sea, el estator consume mucha energía cuando el rotor se bloquea tratando de compensar, y entonces es cuando se quema entonces el motor. Para evitar eso se utiliza entonces un sobrecorriente. Veamos entonces la práctica del sobrecorriente y cuál es el uso que se le da. Tenemos aquí, seguimos con este motor monofásico de fase partida con bomba de agua, ¿de acuerdo? Esta vez hemos conectado un sobrecorriente. Para proteger entonces, en los sistemas se tiene que colocar un sobrecorriente para proteger el motor. Tenemos aquí entonces lo siguiente, activamos. Ahí funcionó. Este es el sobrecorriente. La función del sobrecorriente es proteger el motor. ¿Cómo lo protege? Supongamos que hay una sobrecarga, un consumo mayor. Entonces el sobrecorriente simula ese consumo. El sobrecorriente lo que hace es eso, desconecta el contactor
y el contactor desconecta entonces al motor. Así se salva el motor. Quita ya. Okay. Vuelve, reseteas, vuelve otra vez a funcionar. Ya, ahora sí, apágalo. Bien, ya vimos entonces la aplicación del sobrecorriente con el contactor y para activar el motor, ¿de acuerdo? Ahora lo vamos a conectar como si fuese simulando que esos motores son de bombas de agua y que necesitan entonces estar conectados así. Vean, vamos a simular, de acuerdo, en cada sobrecorriente vamos a simular, vamos a que él se active. Suponte que ese motor se bloquea, un motor se bloquea. Entonces el sobrecorriente detecta, desactiva ese contactor para desactivar el motor y que no se queme, y entonces activa el que está al lado. Y ese a su vez activa el otro. Y ese a su vez sí se bloquea como tal. Vean la práctica para que vean. Eso se le llama conexión cascada con sobrecorriente para activar los motores. Tenemos entonces aquí ya los motores, pero en conexión cascada con sobrecorriente. Eso se utiliza en un sistema de bombeos de agua, como son las bombas, pueden ser de fase partida, tal cual como es esta. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a conectar con el sobrecorriente, lo conectamos tal cual como lo ven en el diagrama. De acuerdo, hemos conectado así la conexión cascada para entonces activarlo. Vamos entonces a proceder a activarlo, a alimentarlo. Bien, entonces los rojos me están indicando que no está funcionando. Activemos. Activa el primer contactor. Ok, ahí funcionó esto. Activa el sobrecorriente. Estamos simulando que hay un sobrecorriente. Ok. Ok, de acuerdo. Está funcionando la bomba. Activa el sobrecorriente. Ok, se encendió este. Activa el sobrecorriente. Ve, se encendió este. Ve, si quieres presiona el rojo. Ahí se desconectó. Okay. Y eso se tiene que hacer con los motores precisamente para que haga la secuencia. Si un motor falla, el otro automáticamente lo sustituye. Bien, ya lo vieron, ¿ves? Entonces, ves con una secuencia se desactiva el primer contactor, el sobrecorriente lo desactiva y activa automáticamente el segundo. En las instalaciones, en los diagramas como tal, por ejemplo, son estos. Este es el diagrama de conexión cascada con sobrecorriente, el que ustedes están viendo ahorita. Fíjense que entonces cada sobrecorriente tiene dos contactos normalmente cerrados y dos contactos normalmente abiertos, salvo uno que tiene un común. Un común quiere decir que tiene una entrada y tiene una salida por el normalmente cerrado y otra salida por el normalmente abierto. Cuando se activa ese sobrecorriente o cualquier sobrecorriente, le quita la alimentación del normalmente cerrado y lo pasa al normalmente abierto. Por eso la secuencia continúa para que active el siguiente motor. Ahora vamos a hablar del temporizador. En clases pasadas vieron cómo se activa el temporizador, pero esto que lo estoy utilizando el temporizador porque el temporizador controla la carga en segundos. Si lo coloca en la vida real, o sea, en la práctica como tal, si tiene un sistema de bombeo de agua, se coloca un interruptor horario en el cual hace una secuencia. Supone que cada 6 horas se active uno o cada 12 horas se active uno. Entonces se hace la secuencia, 12 horas, uno se desactiva y automáticamente se activa el otro, y así hace una secuencia con interruptores horarios. Pero aquí lo hago con temporizadores porque el tiempo es muy corto, ¿bien? Esto para hacerlo en segundos, porque el mínimo de un interruptor horario son 15 minutos y no vamos a esperar, o sea, el video va a ser súper largo. Por eso entonces lo hago muy rápido para que vean la secuencia con el temporizador. Seguimos entonces con esta conexión en cascada. Ya lo hicimos con sobrecorriente, esta vez lo vamos a utilizar con temporizador. Estoy utilizando temporizadores. El temporizador controla la carga en segundos, pero realmente en la vida real esto se hace en las bombas con interruptor horario. Pero como el interruptor horario, el mínimo son 15 minutos, para hacerlo más rápido entonces utilizo temporizadores. Entonces voy a energizar para que vean entonces la secuencia que sucede acá. Alimento, los bombillos me están indicando que no están activados. Entonces activamos la primera bomba. ¿Está funcionando? Ok, se desactivó, prendió esta y prendió esta, ¿ves? Entonces se hace la secuencia de nuevo. Apágalo de nuevo para ponerme aquí y poder... Dale de nuevo. Hasta aquí la clase de hoy. Espero que les haya sido útil para quienes trabajan en el área y para que tienen el sistema de distribución de bombeos de agua. Y para los que no,
entonces puedan entonces entrar en este mundo maravilloso de lo que son los motores, las conexiones que se hacen y todo. Bien, siempre recuerdo lo siguiente, ese sobrecorriente es muy importante si van a activar un motor. ¿Por qué? Porque el sobrecorriente va a proteger el motor, va a evitar que él se queme, porque ese sobrecorriente, ustedes se gradúan, porque se gradúa es en corriente, gradúa, tiene una perilla, se gradúa, tal como lo están viendo ahorita. Esa es la perilla que se mueve dependiendo del amperaje, porque todo motor tiene un código, de la A hasta la Z. Dependiendo de ese código, va a tener un consumo cuando el rotor se bloquea. Eso entonces, posteriormente yo le voy a presentar ese código. El Código Eléctrico Nacional presenta esos códigos. Yo se los doy a mis alumnos. Bien, los códigos para que entonces gradúen el motor, el sobrecorriente, para que 10% menos de lo que dice la tabla para proteger al motor. Como siempre digo, si le gustó, denle un like y suscríbase y le da a la campanita para que sepa cuando voy a montar un nuevo video. Esperamos que le haya gustado la clase de hoy. Este es su canal de electricidad, estudios y prácticas eléctricas, EPE. Hasta una próxima clase.